Cordial saludo, mi nombre es Miguel Martínez, estudiante del curso Física Moderna. Este es mi documento. A continuación daré desarrollo a la práctica número 1 relacionada con el efecto fotoeléctrico. En la actividad 1 tenemos que hacer el cálculo de la energía umbral. Pues en estas actividades, más que la parte de los cálculos, pues se desarrollará más enfocada hacia la parte del uso del simulador y pues de los resultados obtenidos y las conclusiones. Entonces, para hallar ese valor de la energía umbral, tenemos que basarnos en un material que se nos fue asignado, que fue el calcio. Para encontrar ese valor umbral tenemos que basarnos en una longitud de onda de corte que se obtuvo a partir del uso del simulador. Pues en el momento en que los electrones empiezan a desprender del material, que esa longitud de onda se estableció a los 427 nanómetros según el uso del simulador. A partir de ahí se halló la frecuencia de corte con las fórmulas que aparecen ahí. En este caso esa frecuencia fue de 7.025 por 10 a la 14 Hz, y con ese valor se halló la función de trabajo del material, que es del 2.905 electrovolts. Pues en esta gráfica se mostró el cálculo de la frecuencia umbral, pues se justifica. Acá en esta tabla aparece ese valor. Seguidamente, pues tenemos que hacer una búsqueda en internet para determinar el valor teórico del material asignado, del calcio. La función de trabajo para ese material es de 2.90 electrovolts según la parte teórica. Y ahora pues ya como se tuvo en el simulador el valor experimental y el valor teórico pues que consultamos, hallamos el error relativo porcentual entre ambos valores, teniendo como respuesta que el error relativo entre el valor teórico y el valor experimental es igual a 0.193%. Y dejamos una conclusión al respecto de ese valor: es que el error porcentual encontrado entre el valor teórico y el valor experimental de la función de trabajo es bastante bajo, lo cual demuestra el acercamiento que se le dio al valor experimental con los cálculos realizados para ser similar al valor teórico real. En la actividad 2 tenemos que hacer el cálculo de la energía cinética de los fotoelectrones. Entonces, para esta actividad se nos asignaban dos datos, que eran los dos relacionados con la longitud de onda de corte. El primer dato es 199 y el siguiente es 484. Entonces, para cada uno de los datos se encontró la energía del fotón incidente, la energía cinética de los fotoelectrones, la energía cinética máxima de los fotoelectrones tanto en electrovolts como en joules, el potencial de frenado, y la pregunta que nos queda era si los electrones se frenan. Entonces, para estos cálculos se acudió a cada una de estas fórmulas y a los datos que se nos asignó. Entonces, haciendo el uso del simulador, encontramos que para una longitud de onda de 199 nanómetros el potencial de frenado es de 3.329 voltios, tal como se determinó en los cálculos, donde nos damos de cuenta que efectivamente los electrones llegan a un punto y cuando están a punto de atravesar la barrera ellos se devuelven. Aquí pues se colocó el voltaje que mencionamos de 3.32 volts, pues el cual se coloca en valor negativo para ver el efecto. Lo mismo se hizo para el longitud de onda de 484 nanómetros, que nos dio que el potencial de frenado es menos 0.342 volts. Pero aquí en el uso del simulador nos damos de cuenta de que no hay desprendimiento de electrones, puesto que sabemos que el calcio, pues lo que se desarrolló en la práctica 1, empieza a desprender electrones según la escala del simulador desde los 100 hasta los 427 nanómetros. Ya un valor por encima de esa longitud de onda no nos va a desprender electrones. Entonces, respondiendo a las preguntas,
de si se frenan o no los electrones. En el primer caso tenemos que sí, que los fotoelectrones se nos frenan. Y en el segundo, como no hay desprendimiento de ellos, pues no se nos frena. A partir de, pues tenemos que responder unas preguntas. A partir de esas experiencias, tenemos la primera pregunta dice, ¿existe desprendimiento de electrones? Explique su respuesta tanto física como matemáticamente. Para una longitud de onda de corte de 199 nanómetros existe desprendimiento de fotoelectrones, pues el calcio empieza a desprender electrones desde los 100 nanómetros hasta los 427 según la escala del simulador. Además, como la energía del fotón incidente es mayor que la función de trabajo del calcio, se produce efecto fotoeléctrico y el electrón es liberado de la superficie del material. Para una longitud de onda de corte de 484 nanómetros no existe desprendimiento de electrones, pues el calcio empieza a desprender electrones desde los 100 hasta los 427 según la escala del simulador. Además, como la energía del fotón incidente es menor que la función de trabajo del calcio, no se produce efecto fotoeléctrico y el electrón no es liberado de la superficie del material. Y registramos dos conclusiones. La primera es que la energía incidente por debajo de la energía umbral de extracción será incapaz de extraer electrones y conseguir el efecto fotoeléctrico. Y la segunda es que el valor de la energía del potencial de frenado es igual a la energía cinética máxima de los fotoelectrones. En la actividad 3 tenemos que va a relacionar la influencia de la intensidad luminosa en el efecto fotoeléctrico. Pues para desarrollar esta práctica en el simulador, lo que se hizo fue primeramente tomar una longitud de onda por encima de la umbral, en este caso sería 428 nanómetros para el calcio, y empezar a evaluarla con intensidades luminosas del 0 al 100%. Entonces 428 nanómetros a una intensidad del 0%, tenemos que no tenemos corriente, la corriente es igual a 0. Para una intensidad luminosa del 20%, con esa longitud de onda, tenemos que el valor de la corriente es igual a 0. Para una intensidad luminosa del 40%, tenemos que la longitud de la corriente que pasa por el amperímetro es igual a 0. Para una intensidad luminosa del 60%, tenemos una corriente del amperímetro. Para una intensidad luminosa del 80%, tenemos una corriente por el amperímetro igual a 0. Para una intensidad luminosa al 100, tenemos una corriente del amperímetro igual a 0. Finalmente, pues se tabula la información y tenemos que para una intensidad luminosa del 0, 20, 40, 60, 80 y 100% tenemos una corriente al amperímetro en todos los casos igual a 0. Se nos hace una pregunta al respecto. ¿Existe desprendimiento de electrones? Explique su respuesta física matemáticamente. Para una longitud de onda de 428 nanómetros con intensidades luminosas del 0 al 100% no existe desprendimiento de electrones, pues el calcio empieza a desprender electrones desde los 100 nanómetros hasta los 427, según la escala del simulador. Además, como la energía del fotón incidente para la longitud de onda de 428 nanómetros es 2.897 electrovolts, siendo menor que la función de trabajo del calcio, que es 2.90 electrovolts, no se produce efecto fotoeléctrico y el electrón no es liberado. Ahora pues tenemos que evaluar una intensidad luminosa del 0 al 100% con una longitud de onda de 3, pues en ese caso uno podía escogerla, en mi caso yo escogí 300 nanómetros para evaluar la corriente que pasa por el amperímetro. Entonces para una intensidad del 0% con una longitud de onda de 300 tenemos una corriente por el amperímetro igual a 0. Al 20% tenemos una corriente igual a 51 miliamperios. Al 40% tenemos una corriente igual a 0.100 miliamperios. Para una intensidad luminosa al 60% tenemos una corriente 0.151 miliamperios. Por una corriente luminosa igual al 80% tenemos una corriente igual a 0.200 miliamperios.
Y para una intensidad luminosa al 100 tenemos una corriente de 0.251 miliamperios. Ahora pues tabulamos los datos. Tenemos que para una intensidad luminosa pasa una corriente de 0 miliamperios, para el 20% de 0.051, para el 40 de 0.100, para el 60 de 0.151, para el 80 de 0.200 y para el 100 0.251. Y volvemos. ¿Existe desprendimiento de electrones? Explique su respuesta física y matemáticamente. Por una longitud de onda de 300 nanómetros con intensidad luminosa del 0 al 100 electrones, pues el calcio empieza a desprender desde los 100 nanómetros hasta los 427, según la escala del simulador. Además, como la energía del fotón incidente para la longitud de onda de 300 nanómetros es 4.13 nanómetros, 4.13, siendo mayor que la función de trabajo del calcio, que es 2.90 electrovol, se produce efecto fotoeléctrico y el electrón es liberado de la superficie del material. Ahora lo que hacemos es representar pues, de la última simulación en una gráfica desarrollada en Excel, donde tenemos que la X la intensidad luminosa y en el eje de la Y la corriente eléctrica, y donde vemos que vemos la gráfica que se desarrolla. Pues en la pregunta 11 nos dice qué tipo de gráfica se obtiene. La gráfica en Excel representa una línea recta ascendente, donde a medida que aumenta el porcentaje de intensidad luminosa sobre el calcio, aumenta la corriente eléctrica en miliamperios. Y finalmente registramos dos conclusiones. Para conseguir el efecto fotoeléctrico sobre el material determinado es necesario la longitud de onda con la que se proyecte este se encuentre en el intervalo en el cual llega a desprender electrones, además de agregar la intensidad luminosa requerida para lograr tal propósito. A mayor intensidad luminosa, mayor será el valor de la corriente cuando se consiga el efecto fotoeléctrico. Esto era todo para el desarrollo de la práctica. Muchas gracias.